Jaime Huay, Elena Harmon de Huay, porque se casan ellos. Tenemos ahí, si no me equivoco, es Irán Edson, el que vio el santuario, ¿no? Cuando Jesús estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo. El del canto, creo que es Jones, el que predicó en 1888, ¿no? Hermanos, la iglesia adventista empezó con estos hombres, o sea que ellos son los pioneros de la iglesia adventista. Con ellos empezó la iglesia adventista, ¿no? Vale que nosotros sepamos nuestros orígenes, sepamos nuestra historia, hermanos, cómo aparece la iglesia adventista del séptimo día. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a empezar un poco a detallar, hermanos. Aquí tenemos la palabra iglesia. Iglesia, ¿qué significa? ¿Qué significa iglesia? ¿Ya? ¿Qué es iglesia? Entonces, la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 20, nos da una idea, nos contesta a la pregunta, ¿qué es iglesia? ¿Ya? ¿Qué es iglesia? Entonces, ahorita, quién sabe, no es tan necesario buscar nuestros libros, ¿no? Pero aquí tenemos ya el texto en la pantalla. Dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Puede ser 2 o 3 personas, ¿no? Que ellos, en este caso, formarían la iglesia adventista, el pueblo de Dios. ¿Ya? Hermanos, la iglesia, yo pensaba pues que iglesia es más la construcción, ¿no? El edificio, pero iglesia había sido los miembros, las personas había sido iglesia. Teníamos ese temor, había hermanos que decían, si me botan de la iglesia, yo por la ventana voy a estar mirando, no me puedo salir de la iglesia. Pensábamos que la iglesia son las paredes, el edificio, la construcción. Estábamos muy errados, muy equivocados. Aquí lo que nos define que iglesias son personas, 2 o 3 puede ser. Y esta iglesia puede congregarse, hermanos, en una casa. Si no puede en una casa, debajo de un árbol también puede ser. Hoy lo estamos haciendo en un tinglado. Jesús, hermanos, lo hacía en la orilla del río, del mar, en el camino. Esa era la iglesia rodante, la iglesia andante. En el libro Mensajes Selectos, página 15, párrafo 3. Me van a decir si se escucha, hermanos. ¿Se escucha atrás? Ya. Voy a pedirle a disciplina, creo que los cuartos están vacíos, ¿no, hermano Iván? Por ahí nomás están en el río, están durmiendo. Sacalos, hermanos, sacalos. No tiene que ver nadie en los cuartos, hermanos. Bien. Queridos hermanos, entonces la iglesia son los fieles, la iglesia son los miembros, la iglesia son las personas. Esa es la iglesia, el pueblo de Dios, hermanos. No son paredes, no son ladrillos, estuco. En el libro Mensajes Selectos, la página 15, en el párrafo 3 del tomo 3 de Mensajes Selectos, hermanos, explica. Bueno, no agarra el puntero ahí. Dice la iglesia
es la sociedad cristiana, o sea, la unión de personas, eso es sociedad cristiana, formada por los miembros que la componen. Entonces, ¿quiénes forman la iglesia? Los miembros, los cristianos, para que cada uno goce de la ayuda de todas las gracias y talentos de los demás miembros, y también de la operación de Dios en su favor, de acuerdo con los diversos dones y habilidades que Dios les dio. Qué lindo, ¿no? Entonces, en esta sociedad hay talentos variados. Otros tienen ese don del canto, otros de la predicación, otros de la oración, otros de la cocina, pero vamos uniendo esos talentos, hermanos. Todos nos edificamos, nos beneficiamos. Eso había sido la iglesia. La iglesia está unida en los sagrados vínculos del compañerismo, a fin de que cada miembro se beneficie de la influencia de los demás. Todos deben unirse. Tiene que haber iglesia, hermanos. Cuidado también, digamos, yo ya no me congrego, ya solito voy a pasar en el monte. No, hermanos, tiene que haber unidad, reunión, sociedad tiene que haber. Todos deben unirse, dice. Eso estamos leyendo en mensajes selectos. Todos deben unirse al pacto de amor y armonía que existe, dice. Los principios y las gracias cristianas de toda la sociedad de creyentes han de comunicar fortaleza y poder en una acción armoniosa. Los cristianos se unen, hermanos. La iglesia es la unión de miembros de cristianos. En la Biblia no hay espíritu independiente. No hay eso que yo hago por mi cuenta, a mi manera, solito voy a ir. Algunos decimos, a mí nadie me enseña. Dios nomás me enseña. Yo en mi casa solito voy a pasar. No, eso no hay eso no hay en la Biblia. Aquí dice que tiene que haber sociedad, armonía de miembros, unión de miembros. Eso es iglesia, hermanos. Otra cosa sería pues que ya no hay más cristianos, ¿no? Y queremos 2 personas o 3 también, ¿no? Pero si hay, hermanos, tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos. Eso había sido iglesia. ¿Está bien, hermanos? Entonces, ¿el ladrillo es iglesia? ¿El estuco o yeso? En Perú se le dice yeso, ¿no? No, no es, hermanos, no es el cemento. La iglesia habían sido las personas, los miembros, la sociedad. Eso es iglesia. Vamos a ver otra cita en el libro Alza tus ojos. En la página 315, en el párrafo 5 vamos a ver. Alza tus ojos. 313, párrafo 5. Ahí está. Miren lo que declaro esta cita. Dios posee una iglesia. Un pueblo tiene Dios. No es una gran catedral. O sea, no es el edificio. No es el edificio de 4 o 5 pisos que pueda tener. No es, dice. Ni la iglesia oficial establecida. Cuando dice oficial establecida, personalmente yo lo entiendo por una iglesia registrada en el Estado, una iglesia reconocida por el gobierno. Tampoco dice. Ni las diversas denominaciones, sino ¿quién? Sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Ese había sido la iglesia, el pueblo, las personas que ama a Dios y guarda sus
mandamientos. Esa es la iglesia de Dios. Porque aquí está explicando Mateo 18:20. Mateo 18:20 está explicando. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice. Ahí está, hermanos. Entonces pueda, hermanos, aquí, queridos hermanos, que ustedes están viniendo de un lugar donde no hay muchos hermanos, son 2 o 3 nomás. Por ahí el techito es de puro motacú nomás, hermanos, donde se están congregando. 3, 4 hermanitos. Una vez veía en Facebook, ni techo había. Banquitas nomás habían puesto tablitas, ¿no? ¿Será que esos 3, 4 son iglesia, hermanos? Son iglesia. Alguien me dijo, hermanos, que cuando son 2 o 3 personas no es iglesia. Eso es filial. Cuando ya son 10, 20, 30, tampoco es iglesia. Eso es congregación. ¿Y qué es iglesia entonces? Cuando ya es de 100, 200 personas. Yo le pregunto al hermano que me dice esto, ¿en qué parte de la Biblia dice ese orden? ¿En qué? Un texto, ¿dónde dice que 2 o 3 no es iglesia? No podía probarme, hermanos, no podía. Me dice, pero el manual, yo le digo, pero la Biblia está por encima del manual. Los testimonios del espíritu de profecía están por encima del manual. Yo quiero en la Biblia o en los testimonios. Le digo, no podía, hermanos, probar una cita. Si no está en la Biblia y en los testimonios, es un invento del hombre. Y nosotros no podemos aceptar invención de hombre, hermanos. Tenemos que aceptar lo que está escrito en la Biblia y en los testimonios. No podía probar, hermanos, no podía probar. Pero aquí estamos probando que la iglesia es 2 o 3. Si somos más, esa es la iglesia también. Si es chiquita, es la iglesia también. Es el pueblo de Dios. Bueno, aquí dice Mateo 18:20. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia. Esos poquitos, ¿qué es? Filial, dice. No dice, esa es su iglesia, dice. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia. Pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Entonces, unos poquitos humildes, esa es la iglesia de Dios, hermanos. Esa es la iglesia. No se sientan menos, hermanos. No se sientan mal. Si son poquitos, ustedes son la iglesia de Dios. ¿Dónde dice? Aquí tenemos Mateo 18 y las citas que estamos leyendo. Alza tus ojos, la 313, el párrafo 5. Esa cita es muy hermosa y muy clara, hermanos. Nosotros tenemos que decir amén a un escrito está. Aceptar a un escrito, no razonamientos, inventos de hombres. Eso de inventos se lo llama tradición humana. En los tiempos de Jesús también habían inventado reglas humanas y Jesús lo llamaba tradición humana. Y Jesús barrió todas las tradiciones, hermanos. Hizo prevalecer el escrito está. ¿Estamos bien? Muy bien, vamos a seguir. ¿Qué nombre Dios le puso a esta iglesia? ¿Qué nombre Dios nos ha puesto, hermanos? Ahora han aparecido muchas iglesias. Tenemos la iglesia de los santos de los últimos días, tenemos amigos de Dios, santidad, bautistas. Entre los que guardan el sábado también han aparecido muchas iglesias. Tenemos la iglesia adventista del séptimo día, movimiento de reforma.
tenemos, la Reforma se ha partido en dos. Tenemos la Iglesia Internacional, Sociedad Internacional, es grande, ¿no? Ya me he olvidado pero es Sociedad Internacional Adventista del Séptimo Día, Movimiento Reforma, así bien largo otro nombre es. Último ha aparecido también la Iglesia Adventista de los Libres. Tantas iglesias. Pero hermanos, ¿qué nombre Dios nos habrá puesto? ¿Qué nombre Dios nos habrá puesto? Vamos a ir a este libro, a Mensajes Selectos, la página 442, en el párrafo 1 y el párrafo 2. Las dos citas vamos a leer, los dos párrafos. El nombre, ¿no? Es como el hermano Damián. Sus padres le han puesto Damián y él dice, yo no estoy de acuerdo con Damián, me voy a cambiar de nombre. No sé. O algunos hasta de apellido quieren cambiarse, ¿no? Yo no quiero ser Mamani, quiero ser otro apellido, ¿no? Entonces, hermanos, pero no sé si notan ustedes, es como negar a los padres, pues, ¿no? ¿No es cierto? Miren lo que dice aquí. Somos adventistas del séptimo día. Nos avergonzamos de nuestro nombre, contestamos, no, no. No estamos avergonzados de él. Y esto a mí me hacía pensar bastante esto que sigue. Es el nombre que el Señor nos ha dado, dice. Esto, o sea, da a entender que ese nombre ha sido aprobado por Dios. Ha sido dado por Dios. Aquí no dice Reforma ni Libres. Es el nombre que Dios nos ha dado, dice. Nos señala la verdad que ha de probar a las iglesias. Somos adventistas del séptimo día y nunca deberíamos avergonzarnos de llevar este nombre. Como un pueblo debemos colocarnos firmemente de parte de la verdad y la justicia. Así es como glorificaremos a Dios. Tenemos que ponernos de parte, hermanos, de la verdad, del mensaje, de un así dice Jehová. No podemos estar, hermanos, ocultando el mensaje. Es como les contaba a los hermanos, ¿no? Para yo unirme con los evangélicos tengo que esconder el sábado. Tengo que negar el sábado delante de ellos, guardarlo. Eso nunca se hace, hermanos. Aquí dice que debemos ponernos, como un pueblo debemos colocarnos firmemente de parte de la verdad y la justicia. Así es como glorificaremos a Dios. ¿Está bien, hermanos? ¿No? Entonces, no puede haber unidad, hermanos, con los que no tienen el mensaje, con los que no están con la verdad. ¿Ya? Muy bien. Ya tenemos el nombre. Entonces, ¿qué nombre Dios le ha puesto, hermanos, a su pueblo, a la iglesia? ¿Y ahora qué hacemos con los libres? ¿En qué rumbo están? Están libres de la Biblia, hermanos, están libres de los testimonios, están sin rumbo. No, están libres, sueltos. La Reforma igual, hermanos, no hay una cita que diga que Dios le ha revelado el nombre Reforma, no hay. ¿No ve? Ahí está. Muy bien, ya tenemos el nombre. Dios nos ha puesto un nombre, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sigamos. ¿Cuándo nace esta iglesia, hermanos? Al empezar hemos puesto una foto de los pioneros. Estos pioneros, ¿cuándo existieron? Guillermo Miller, Elena Harmon de Huay, Jaime Huay, José Bates. ¿En qué año vivieron ellos? Por 1844. Mira lo que dice aquí. ¿Cuándo nace la iglesia? Como su obra, o sea, Miller, va a hablar de Miller.
como su obra tendía a la edificación de las iglesias, se la miró durante algún tiempo con simpatía. ¿Qué significa? Miller decía, yo no quiero formar una iglesia, yo quiero entrar a todas las iglesias y solo quiero predicar y nada más, yo no quiero formar una iglesia. Y los pastores dicen que le abrieron la puerta, está bueno creo su intención de Guillermo Miller. Pero cuando los ministros y los directores de aquellas se declararon contra la doctrina del advenimiento y quisieron sofocar el nuevo movimiento, no solo se opusieron a ella desde el púlpito, sino que además negaron a sus miembros el derecho de asistir a predicaciones sobre ella y hasta de hablar de sus esperanzas en las reuniones de edificación mutua en la iglesia. ¿Qué pasó, hermanos? Guillermo Miller predicó en una iglesia, en la otra, pero ¿qué pasó con los dirigentes, los pastores de esas iglesias? Empezaron a contradecir el mensaje, se empezaron a oponerse al mensaje, empezaron a prohibir, incluso dice, de asistir a predicaciones sobre ella. No sé si ha pasado por aquí lo mismo, hermanos. Hermanos, no van a asistir, mucho cuidado, eso no es bueno, esas reuniones. Han ido de hermano en hermano, de iglesia en iglesia, se han puesto a trabajar, ¿no? Prohibiendo que vayamos a escuchar la palabra de Dios, hermanos, los temas. No quieren que abramos los ojos, que despertemos. Porque cuando un hermano no estudia, no profundiza la Biblia, no conoce, todo decimos sí, amén, 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 todo lo que digan, amén, amén. Pero cuando tú empiezas a estudiar, a conocer, tú le dices, ¿dónde dice lo que usted me dice? ¿En qué parte está escrito? Eso ya no les agrada ya. Un ejemplo, a ver. Hermanos, aniversario este sábado. Dorcas va a cocinar. Pero como usted ya sabe, hermanos, le dice, ¿pero dónde dice que hay que cocinar en sábado, hermano? A ver, un escrito. ¿En qué parte de la Biblia o los testimonios dice que hay que cocinar en sábado? Eso les molesta, incomoda, hermanos, eso. Eso no quieren, pues. Pero cuando usted no estudia, no conoce siempre los temas, amén, 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 todo amén, amén, hermanos. Sí, todo es amén. Pero cuando usted ya abre los ojos, despierta, no. ¿Dónde está escrito? Yo quiero que Dios lo autorice siempre. Eso ya les molesta, hermanos. Por eso es que no quieren que despierte el pueblo, incluso prohíben asistir a predicaciones, hermanos. Dice, ¿saben qué? ¿Cómo nos sentimos, hermanos, cuando te prohíben estudiar la Biblia? Te prohíben predicar. ¿Cómo se sintieron ellos? Dice, así se vieron reducidos los creyentes a una situación crítica que les causaba perplejidad. O sea, se sentían sin libertad. Querían a sus iglesias, ¿no? ¿Quién no quiere a su iglesia? Por ahí usted está años en su iglesia. Tienes amigos, amistades. Quién sabe, hayas crecido. Uno quiere. Yo me acuerdo cuando terminó el colegio, ¿no? Terminé el colegio, hermanos, yo me acordaba, decía, y mis compañeros, ¿qué va a ser de ellos? Nunca más lo iré a ver. Me acuerdo cuando me sentaba ahí, un recuerdo queda, ¿no? Da una cierta pena también. Entonces, con la iglesia pasa lo mismo, pero mis compañeros, mis amigos, querían a sus iglesias y les repugnaba separarse de ellas, dice. Pero al ver que se anulaba el testimonio de la palabra de Dios, cuando ellos vieron que esos que estudian la Biblia, los libros son fanáticos, se vuelven locos, extremistas, están oponiéndose, hermanos, a la palabra de Dios,
y que se les negaba el derecho que tenían para investigar las profecías, sintieron que la lealtad a Dios les impedía someterse. Ya no podemos ahora someternos a lo que ellos piensan, hermanos. Eso es lo que muchas veces pasa, hermanos. O sea, nosotros ya estamos acostumbrados ahora a escuchar los temas, los últimos mensajes que estén basados en Biblia y testimonio. Pero ahora vienen y quieren anular y quieren hablarme de historias, de sus vidas, de sus viajes. Quieren hablarnos otras cosas y nosotros, pero ya no queremos porque ya es producto humano. Queremos Biblia y testimonio. Queremos el alimento que alimenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, hermanos? Ya no podemos, dice que ya no podían someterse, hermanos, a esa doctrina, a esa enseñanza, a esos líderes, ya no. No podían considerar como constituyendo la iglesia de Cristo a los que tratan de rechazar el testimonio de la palabra de Dios, columna y apoyo de la verdad, dice. ¿Saben qué hacen, hermanos? Sigue aquí la cita. De allí que se sintieron justificados para separarse. ¿Están leyendo, hermanos? Para separarse de la que hasta entonces fuera su comunión religiosa. En el verano de 1844, cerca de 50,000 personas se separaron de las iglesias. Ahí aparece la iglesia adventista del séptimo día, hermanos. ¿Cuántos se separaron de todas las iglesias? 50,000 personas, dice. Así nace la iglesia adventista, hermanos. Al comienzo no había intención de separarse, pero el problema es que cuando anulan la Biblia, anulan los testimonios, prohíben investigar, prohíben predicar, ya no podemos someternos a ellos, hermanos. Tenemos nomás que, como Pedro decía, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. No sé si esta historia se ha repetido en todos los tiempos y ahora también está sucediendo. ¿Está bien, hermanos? Entonces, ¿qué vamos a elegir ahora, hermanos? ¿Nuestros sentimientos o la palabra de Dios? ¿Qué vamos a elegir, no? ¿Nuestras amistades o la palabra de Dios? ¿No? Tiene que ser como aquí estos pioneros adventistas lo hicieron, hermanos. No sé si ustedes sabían, Elena Harmon de Huay, ¿de qué iglesia era? Metodista era, ¿no? Y Guillermo Miller, bautista. Todos salen, hermanos, y ahí aparece el movimiento adventista. Así nació. Es que no se puede. ¿Cómo, hermanos, no te dejan estudiar, no te dejan predicar? ¿Cómo vas a vivir ahí? Obligadamente, hermanos, no hay otra que alejarnos de ellos, hermanos. Y eso hicieron, hermanos, los pioneros adventistas. Vamos a seguir. ¿Con qué propósito Dios ha llamado a su iglesia? ¿Con qué misión? ¿Qué trabajo Dios le ha dado a la iglesia? ¿Qué deber nos ha dado? ¿Qué misión nos ha dado? ¿Ya? ¿Qué trabajo nos ha dado? La Biblia contesta en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos a ver el trabajo. Eso va para todos nosotros. Tenemos un trabajo, hermanos. Un encargo de Dios, de parte de Dios. Dice, pero vosotros sois linaje elegido, dice. O sea, Dios nos ha elegido. Real sacerdocio. Nación santa, así nos considera Dios, ¿no? Pueblo adquirido para Dios.
¿Para qué nos ha elegido? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué nos ha elegido, hermanos? Para predicar, para anunciar. Yo no tengo dónde predicar, dicen, ¿no? De todo hay personas, hermanos. Yo me acuerdo cuando empezaba a predicar, da miedo, nervios. Pero si tú tienes una decisión y ves que la gente necesita de la verdad, eso te mantiene, hermanos, a esforzarte. ¿No? Tenemos que hacerlo, hermanos, y van a ver que al final se va, hermanos, el temor y el miedo. Tenemos que cumplir el trabajo que Dios nos ha dado, hermanos. Había sido para anunciar, dice, para predicar. ¿Ya? Vamos a seguir viendo esto. Está en el libro de Joyas, el tomo 2, en la página 156, en el párrafo 1. Vamos a ver qué tenemos que predicar. Cualquier cosa vamos a hablar. Yo le pregunto a un hermano, ¿qué va a predicar en el culto divino? Le digo. Y él me dice, voy a hablar del pájaro enjaulado, me dice. ¿Cómo es eso? Yo curioso también, ¿cuál será el pájaro enjaulado? Pero eso será que Dios ha dicho que prediquemos del pájaro enjaulado. ¿Cuáles son los temas que nos ha dicho que debemos predicar? A ver, voy a tratar de que entendamos esta parte. Cuando Dios eligió a Noé, ¿qué le dijo que debía predicar Noé? ¿Cuál era el tema que debía dar Noé en ese tiempo? Arrepiéntanse porque Dios va a mandar un diluvio. Eso era el tema para Noé. ¿Qué hubiera pasado si Noé hubiera cambiado el mensaje? Hubiera presentado el pájaro enjaulado, otro tema. No va a pasar nada. Estaría traicionando, rebelándose a la misión que Dios le estaba dando. Para Noé su mensaje era el diluvio. Para nosotros, ¿cuál será el mensaje? Aquí está. Vamos a revisar esta cita, está en Joyas, que también está basado en Apocalipsis 14, 6 al 12. Ustedes conocen. Temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado, dice, ¿no? Los tres mensajes angélicos. Sigamos. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, dice. ¿Quién es la iglesia de Dios en este tiempo? Nosotros. ¿Qué nombre tenemos? Y si vienen y nos dicen, saque ese nombre, ¿qué vamos a hacer? Porque así nos han dicho alguna vez, sáquense el nombre, ustedes no son adventistas. ¿Qué vamos a hacer? Hermano Félix. Hermanos, bueno, ahí tienen el testimonio del hermano Félix, que ya ha habido una amenaza de fondo, ¿no? Que prácticamente llamarnos adventistas dice que es un delito. O sea, de fondo es como que nos pueden hacer un proceso, hermanos, ¿no? Un proceso, una demanda, porque nos estamos llamando adventistas. O sea, ¿qué significa? Que se han adueñado del nombre, hermanos. Sin ser adventistas se han apropiado del nombre y se han hecho registrar en el Estado. Ellos se respaldan en el gobierno, hermanos, para hacernos un proceso.
Y eso vamos a ver en estos días, hermanos, si la iglesia debería unirse al Estado, hermanos. Debería registrarse en el Estado, ¿no es cierto? Eso vamos a revisar también, ¿ya? Entonces, pero vamos a continuar. Aquí dice, Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, es la iglesia adventista, nosotros, como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como la luz en la tierra, dice. ¿Qué tenemos que ser, hermanos, el pueblo adventista en este tiempo? Luz. Así deberíamos ser, luz en la tierra, dice. Qué lindo, ¿no? Por la poderosa hacha de la verdad. La verdad es como una hacha, dice, hermanos, que va a quitarle a Satanás gente. Por la poderosa hacha de la verdad. Los mensajes de los ángeles, primero, segundo y tercero, dice, hermanos. Esto está en Apocalipsis, ¿no? La ha separado de las iglesias, o sea que ha sido la voluntad de Dios que este movimiento salga de esas iglesias, hermanos, se separe de esas iglesias. La ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. La ha hecho depositaria de su ley. ¿Quién tiene que cuidar la ley de Dios, hermanos? Levantar la ley de Dios en alto. La iglesia adventista del séptimo día. Séptimo día todavía, más el sábado todavía, porque el séptimo día es el sábado. ¿Quién tiene que cuidar el sábado? La iglesia adventista del séptimo día. ¿Ustedes sabían, hermanos, que el pueblo de Israel como país guarda el sábado? ¿Sabían eso? No sé si ustedes sabían, desde que el sol entra en Israel, se cierran los supermercados, se cierran todas las actividades, hermanos, hasta el tren, el metro no funciona. Yo estaba viendo un reportaje. Israel así guarda el sábado. ¿Y el pueblo adventista? ¿Estamos guardando el sábado? ¿Estamos cuidando el sábado? El sábado creo que es de 11 de la mañana hasta las 12. Termina el sábado, nos vamos a dormir a la casa, hermanos. Y llegamos a las 5 para terminar el culto joven. ¿Y qué dormida nos damos, hermanos? Una siesta. No estamos guardando el sábado, hermano. Eso vamos a analizar, hermano. Creo que el pueblo de Israel nos gana. El pueblo de Israel. Y nosotros no, hermanos. A veces se ha podido ver hasta en el propio grupo, movimiento, hermanos, en la propia iglesia. Termina el culto divino, termina de almorzar, en la propia banca estamos echados, hermanos. Falta cama, hermanos, cama más hay que traer. En la propia iglesia estamos echados ahí, hermanos, tendidos, y una camita más falta, hermanos. Ya. Ya, lo máximo 50. Ya. Ya. Ah, ya. Muy bien, hermano. Nos alegra. Gracias, hermano. Entonces, queridos hermanos, ustedes ven que el pueblo adventista tiene un encargo grande, ¿no? Un deber grande que Dios le ha encomendado. Pero hasta donde se va calculando vemos que le estamos fallando, hermanos.
Le estamos fallando. Los tres ángeles, eso es lo que debemos predicar, hermanos. En la iglesia, culto divino, escuela sabática, JA. JA debería empezar desde las 3 de la tarde. Voy a leerles citas, hermanos, más allá. Dice que no es bueno dormir en sábado. Hay citas, no es bueno dormir en sábado, dice. ¿Ya? Entonces, hermanos, deberíamos predicar en la iglesia estos temas, en las campañas para el bautismo. Debería ser los tres mensajes angélicos. ¿Qué más? El tema de la ley. El sábado especialmente, los mandamientos de Dios. Por eso dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, dice, ¿no? Ahí está, pues los mandamientos de Dios. ¿Dónde estamos? Bueno, y le ha confiado, dice, las grandes verdades de la profecía para este tiempo. ¿Qué es profecía? Son los eventos que van a suceder en este tiempo final, hermanos. Los eventos, ¿no? La iglesia adventista debería estar hablando, Cristo ya viene, el juicio investigador ya se acerca, la decisión, nuestro destino ya se acerca. Estamos en el final. Cuando el COVID ha sucedido, hermanos, el COVID, ¿no ve? El COVID ha sucedido, la iglesia adventista debería haber aprovechado y decir, Cristo ya viene, preparémonos. Pero en vez de eso, hermanos, la iglesia adventista nos estaban fumigando para entrar a la iglesia, hermanos. Teníamos que ir con 2, 3 barbijos. La iglesia adventista debería aprovechar para predicar de la reforma pro salud, decirles que la buena alimentación te previene del COVID. Nada, hermanos, o sea, le estamos fallando totalmente a Dios, hermanos. Y así todavía nos adueñamos del nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces ahí tenemos que también nos ha confiado, dice, las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Hermanos, ahí había un letrero en Vinto al anterior cuando iba a Cochabamba, dice, joven, como decía, sueña, pero había de soñar. Sueña. O sea, ¿sueña con qué? Con ser profesional, con ser un gran hombre en este mundo. Pero cuando nosotros vemos la profecía, este mundo cuando Cristo venga, ¿cómo va a quedar, hermanos? Vacío, desierto, todo de cabeza. Pero nos están haciendo soñar con esta tierra, hermanos. O sea, creo que ya no queremos salir de acá. Ese es el asunto, hermanos. Ya no queremos que Cristo venga, en otras palabras. Ese es el caso, hermanos. Por eso ahora tenemos que hacer un reavivamiento, hermanos, levantarnos ahora, cambiar esta situación. Dice, como los santos oráculos confiados al antiguo Israel, son un sagrado cometido, un sagrado trabajo que Dios nos ha dado, que ha de ser comunicado al mundo. Es una misión, hermanos, urgente, sagrada que Dios nos ha dado. Los tres ángeles de Apocalipsis, esta parte es muy bonita. Los tres ángeles de Apocalipsis, esto escuchen bien, representan a aquellos que aceptan la luz. ¿Quiénes son los ángeles de Apocalipsis? Los que aceptan la luz. Si ustedes aceptan la luz, ustedes son los tres ángeles, hermanos. Los tres ángeles son simbólicos, representan a los que aceptan el mensaje. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan. ¿Qué significa? ¿Qué es simbólico? Representan a aquellos que aceptan la luz. Si usted acepta la luz, usted es los tres mensajes angélicos. ¿Qué más? Los mensajes y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y la longitud de la tierra. Tenemos que aceptar y salir a pregonar, hermanos. Seríamos nosotros los tres ángeles.
Yo a veces me imaginaba cuando era más joven, decía, los tres ángeles vendrán, ¿cómo será cuando venga por el cielo volando el ángel, proclamando como con bocina? Pues no. No había sido así, hermanos. Esos ángeles habían sido simbólicos, son a los que aceptan la verdad y salen a predicar. Son personas, son mensajeros. Somos nosotros, hermanos, los tres mensajes angélicos. ¿Está bien, hermanos? ¿Qué significa, hermanos? Que ahora tenemos que predicar, hermanos. Tenemos que hablar de una manera, de otra, aunque por la radio, aunque por volantes, no sé, tenemos que ver modos cómo vamos a predicar ahora. ¿Está bien, hermanos? Esos serían los tres ángeles. Ahora, dice, Cristo declara a los que le siguen, sois la luz del mundo. ¿Qué tenemos que ser, hermanos? Luz. ¿Qué más? Está eso en Mateo 5:14. A toda alma que acepta a Jesús, la cruz del Calvario, dice, he aquí el valor de un alma. ¿Cuánto vale un alma para Dios, hermanos? ¿Cuánto vale un alma? Vale mucho. ¿Cuánto vale para ti, hermanos, tu hijo, tu hija? ¿Cuánto? ¿Vale o no vale? ¿Más que el auto? ¿Por tu hijo podías venderlo todo, hermanos? Yo creo que podemos hacerlo, ¿no? Por salvar a nuestro hijo. Si está en accidente grave, podemos vender la casa, el auto, quedarnos sin nada, pero salvar a nuestros hijos, ¿no? Para Dios un alma sí vale, hermanos, vale mucho. Si ganamos un alma para Él, es una cosa muy grande, hermanos. ¿Ya? Entonces dice, he aquí el valor de un alma. Y por todo el mundo predicad el evangelio a toda criatura. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Dice que hay que ir a predicar. Y yo quiero aprovechar a hacer un llamado, hermanos. Todos los que estamos, no tenemos mucha carga de familia. ¿Por qué no salir a predicar a otros lugares? Podemos ir a predicar a otras ciudades. Si se puede, a otros países deberíamos ir a predicar. Si, hermanos, vemos que estamos en esa posibilidad, deberíamos hacerlo, hermanos. Y seríamos los tres ángeles volando, porque son los que reciben y predican. Aprovechar a los jóvenes, hermanos. No es tiempo de casarse. Bueno, hermanos, yo creo que si alguien quiere casarse no está prohibido, hermanos. Cuidaban así a prohibido, hermano Misael, ¿no? Pero qué lindo sería, más abajo vamos a ver una cita, que Elena Harmon se casa con Jaime Huay, pero los dos se dedican a la predicación, hermanos. El propósito del matrimonio es llevar el mensaje, hermanos, con más fuerza. Así deberían ser los matrimonios. Qué lindo, ¿no, hermanos? Bien, dice, no se ha de permitir que nada estorbe esta obra de predicar los tres ángeles. ¿Qué tenemos? Si alguien nos dice prohibido predicar, ¿qué vamos a hacer? No tenemos que permitir. Aquí dice, no se ha de permitir que nada estorbe esta obra. Porque esta misión viene de Dios. Si el hombre se opone, no tenemos que permitir, hermanos, sea quien sea, hasta el propio Papa. No tenemos que permitir. Es una obra de suma importancia para este tiempo y ha de ser tan abarcante como la eternidad, dice. O sea que es un mensaje urgente, hermanos, de suma importancia. El amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención impulsará a todos los que le sigan, dice. Es una cita muy importante, hermanos, esta de Joyas, tomo 2, la 156. ¿Está bien, hermanos? Entonces, ¿qué vamos a predicar, hermanos? ¿Qué historia vamos a predicar? Los tres mensajes angélicos, la ley, los temas de profecías, los eventos que están sucediendo, eso tenemos que predicar.
Si alguien viene a prohibirnos, no tenemos que permitirlo, hermanos, porque esta misión viene de Dios. ¿Se acuerdan, hermanos, que cuando Jesús se fue al cielo, dice que la organización empezó a perseguirlos y a prohibirles? Les prohibimos hablar en nombre de Jesús. ¿Qué dijo Pedro? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Los encarcelaban, hermanos. Lo mismo nos va a pasar ahora, la historia se repite, hermanos. ¿Ya? Muy bien, ya tenemos, hermanos, para Noé su mensaje fue el diluvio. Para nosotros había sido los 3 mensajes angélicos, el tema de la ley, el tema de los eventos finales, las profecías. Esos son las prédicas que tenemos que dar, los temas que tenemos que dar. Para bautizar gente tendríamos que darle estos temas. Tendríamos que darle. Porque esos son los temas, pues, hermanos. Yo creo que está claro, ¿no? Bien, vamos a seguir. ¿Qué temas están dentro del tercer ángel? Esos 3 ángeles, ¿qué temas abarca? ¿La justificación por la fe estará dentro del tercer ángel? Algunos le preguntaron a Elena de Huay, ¿la justificación por la fe es el tercer mensaje angélico? Y ella contesta. Vamos aquí a Mensajes Selectos, la página, el tomo 1, página 437, el párrafo 1. ¿Saben lo que es justificación por la fe, no, hermanos? Yo les pregunto, hermanos, una persona que ha robado, que ha matado, es un delincuente, tanto ha hecho llorar a la gente, ¿qué dirían ustedes si es perdonado, hermanos? Pero esa es justificación, el perdón. ¿Pero por qué va a ser perdonado? Es porque tiene su abogado. ¿Qué hace su abogado? Es su garante. Justificación por la fe. Miren, varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Entonces la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Yo quiero preguntarles, hermanos, ¿dónde sucede el perdón de pecados? ¿Dónde está nuestro abogado? En el lugar santísimo, en el santuario celestial. Ahí sucede el perdón de nuestros pecados, hermanos. ¿Ya? Bien, ya sabemos, ahí tenemos la cita. Vamos a otro párrafo. La obra mediadora de Jesús. Jesús abogado, intercesor, mediador, nuestro representante, ¿estará dentro del tercer ángel? Y Historia de la Redención nos contesta, hermanos. Dice, los que habían aceptado la luz relativa a la mediación de Cristo y a la perpetuidad de la ley de Dios, descubrieron que esas eran las verdades presentadas en el tercer mensaje. O sea que tenemos que hablar del santuario, del mediador, del sumo sacerdote, de la ley de Dios en el santuario. Esas eran las verdades presentadas en el tercer mensaje, dice. El ángel declara, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Tenemos que hablar de nuestro mediador, hermanos, de nuestro sumo sacerdote. Hablar de eso es hablar del tercer ángel. Creo que delante repitieron de memoria los 3 ángeles, ¿no? Los 3 mensajes angélicos. El primer ángel dice, temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Yo les pregunto, hermanos, el mensaje del juicio, ¿dónde se realiza el juicio? En el santuario. ¿Quién está como nuestro defensor? Nuestro mediador. Pues todo eso es el tercer ángel. Eso es el tercer ángel. Sigamos.
los mandamientos de Dios. Hermanos, hablando de los mandamientos de Dios, también está en el tercer ángel, especialmente el asunto del sábado. El estandarte del tercer ángel lleva esta inscripción. Miren, hermanos, el estandarte del tercer ángel lleva esta inscripción: los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa inscripción está en el tercer mensaje. Nuestras instituciones han tomado un nombre que expresa el carácter de nuestra fe y nunca deberíamos avergonzarnos de este nombre, dice. ¿Qué más? Se me ha mostrado que este nombre significa mucho y al adoptarlo hemos seguido la luz que nos ha sido dada desde el cielo. El sábado constituye el monumento de Dios que conmemora su obra creadora y es una señal que debe mantenerse delante del mundo. Entonces el tercer ángel abarca varios temas, hermanos: el santuario, la justificación por la fe, el juicio investigador, los mandamientos de Dios, varios temas. Y el tercer ángel tiene su bracito también. Y lo que habló la hermana Rosa, ¿no? El brazo del tercer mensaje angélico había sido la reforma pro salud. No podemos andar mancos, hermanos. Tenemos que andar con el brazo de la reforma pro salud. Esos son los temas que tenemos que predicar, hermanos. Si tú no lo haces, no lo hacemos, estamos traicionando a Dios, hermanos. Y no podemos permitir que nos cambien el tema. En vez de esos temas nos estén hablando de otras cosas, hermanos. Y es algo vergonzoso, yo diría, hermanos. Una vez en un sábado grande especial, un pastor nos presenta, hermanos, me dice: este es mi papá con data. Este es mi papá, esta es mi mamá. Saben, hermanos, ya me voy a casar, aquí está mi novia, conozcan a mi novia. También presentando en la pantalla gigante su novia. Yo decía, ¿qué tiene que saber la iglesia esas cosas, hermanos? Eso no es el tercer ángel. Así bien curioso, hermanos, ¿no? Bueno, Conflicto de los Siglos dice que el juicio investigador también es parte del tercer ángel, el juicio investigador. Tanto la profecía de Daniel, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, como el mensaje del primer ángel: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Señalaban al ministerio de Cristo en el lugar santísimo, al juicio investigador, y no a la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos. Bueno, hermanos, esta cita está en Conflicto de los Siglos, la página 476, el párrafo 2. También el juicio investigador, hermanos, está dentro del tercer ángel. Ya, entonces, un paquete, hermanos. El tercer ángel, dentro de eso hay varios temas, hermanos. Ya, y esos son los temas que se tiene que hablar. El juicio investigador es otro. Ahora sí, vamos a ir a esta parte. ¿Cuándo nosotros llegamos a formar parte de la iglesia adventista, hermanos? ¿Cuándo? ¿Cuándo nos convertimos en adventistas del séptimo día? ¿Cuándo llegamos a ser parte de la iglesia? Mateo 18, 28, 19 y 20, ahí también está. ¿Cuándo nos convertimos en parte de la iglesia? Cuando yo me entro al culto, al templo, ¿ya soy adventista? Ya me he entrado puerta adentro, ya soy adventista, hermanos. A mí me alegraba lo que decía el hermano en la mañana de Santa Rosa, ¿no? Yo quisiera saber cuáles son las condiciones, dice, las reglas, cómo es el asunto, ¿no? Quiere saber, quiere enterarse, qué predicamos, qué sostenemos, ¿no? Hermanos, lo que nos hace adventistas no son las paredes, no es un papel,
Lo que te hace adventista es la comprensión de los mensajes, hermanos. Tú entiendes los temas, abrazas los temas, eres adventista del séptimo día, hermanos. Y nadie te lo va a quitar eso. Aquí vamos a ver. La Biblia dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles. Para ser discípulo hay que enseñarle, ¿no? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay que hacer discípulo. ¿Cómo se hace discípulo? Enseñando, adoctrinando. Así se vuelve adventista la gente, hermanos, con la enseñanza, con el mensaje se vuelve adventista la gente. No porque va a las paredes, se mete y ya es adventista. No es así, hermanos. Puedes estar dentro de las paredes y estar perdido. Y eso lo vamos a ver citas, hermanos, vamos a ver citas de eso. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Cuántos estaremos? 200, 300, hasta 1000. Aunque hay una cita, dice, de 100 ni uno. Ni uno entiende, de 100 ni uno entiende, dice, hermanos. A veces al culto ni con Biblia ya vamos. El teólogo ni Biblia usa, ya su celular apenas saca, ¿no? ¿Dónde hemos llegado? Bien, vamos. A vosotros mis discípulos, esto está en deseo de todas las gentes, la 760, el párrafo 3. Vamos a ver cómo llegamos a ser iglesia adventista. A vosotros mis discípulos, confío este mensaje de misericordia. Ya sabemos cuál es el mensaje. Debe proclamarse primero a Israel y luego a todas las naciones, lenguas y pueblos. Debe ser proclamado a judíos y gentiles. Todos los que crean, ¿qué van a creer? El mensaje. Todos los que crean, ¿qué llegan a hacer? Han de ser reunidos en una iglesia. ¿Qué te forma iglesia? El creer en el mensaje, el entender el mensaje, el aceptar el mensaje te forma parte de la iglesia adventista, hermanos. Son las enseñanzas, el mensaje lo que te vuelve adventista. No son las paredes, no son papeles, hermanos. Es el mensaje lo que te vuelve adventista. ¿Dónde dice? Lo estamos leyendo. La Biblia y aquí en deseo de todas las gentes. ¿Qué es lo que te vuelven los 3 mensajes angélicos? Porque los 3 ángeles no son literales, representan a quienes, a los que aceptan la verdad y lo predican, dice. No son paredes, hermanos, nos han enseñado que las paredes te vuelven iglesia, que un cartón te vuelve iglesia. Te bautizas, este es tu pasaporte para el cielo. No es así, hermanos. El mensaje te vuelve adventista. Bueno, aquí tengo una cita, hermanos. No te hacen las paredes en iglesia. Y vamos a ver aquí una cita muy importante, hermanos, en Conflicto de los Siglos, la página 522 en el párrafo 1. 522.1. Quiero que lean, hermanos. Es muy importante esta cita. Miren lo que es la enseñanza, el trabajo que cumple la enseñanza. La ley de Jehová es perfecta que convierte al alma. Está en Salmos. Sin la ley. A ver, no sé si esa parte entendemos. A ver, yo quiero, a ver, antesito de leer esta parte, decirles a un pecador que hay que presentarle primero la ley o a Jesús. ¿Qué hay que hacerle conocer primero? ¿El tema de la ley o el tema de Jesús? ¿Por qué la ley, hermanos?
¿Por qué el tema de la ley, queridos hermanos? Porque la ley es como un espejo que le va a mostrar su condición, su estado, su pecado. Y cuando se siente pecador, la persona va a decir, ¿cómo me salvo ahora? Y ahí le presentas a Jesús como el remedio, la salida ya. Tiene que ser el espejo de la ley, hermanos. Y aquí está. Sin la ley, los hombres no pueden formarse un justo concepto de la pureza y santidad de Dios. Por la ley vemos que Dios es santo, ni de su propia culpabilidad e impureza. Cuando uno estudia la ley dice, yo he matado, he robado. Cuando estudias que la ley es amplia, profunda, he matado en mi mente. Cuando odiamos es matar. Cuando desprecias es matar. Cuando insultas es matar. Y cuando estudiamos la ley profundamente aparecemos como grandes pecadores, homicidas. Y uno dice, estoy perdido, ¿qué hago ahora para salvarme? Ahí entra Jesús, hermanos, como la salida. Dice, no tienen verdadera convicción de pecado y no sienten necesidad de arrepentirse. Como no ven su condición perdida como violadores de la ley de Dios, no se dan cuenta tampoco de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria de Cristo. Aceptan la esperanza de salvación sin que se realice un cambio radical en su corazón, ni reforma en su vida. Esta parte final. Así abundan las conversiones superficiales. ¿Cuántos se unen a la iglesia? Y multitudes se unen a la iglesia sin haberse unido jamás con Cristo. El ministro dice, esta iglesia está ardiendo, está lleno la iglesia, dice. Qué lindo, hermanos. Se ve que han trabajado, hermanos, dice, ¿no? No se da cuenta que multitudes se han unido a la iglesia, pero jamás se han unido con Cristo, dice, hermano, porque no se les ha enseñado, no se les ha preparado, no se les ha adoctrinado. Multitudes sin Cristo, pero en la iglesia. Eso es lo que dice Conflicto de los Siglos. ¿Qué les parece, hermanos? Es la tremenda realidad. Sigamos, viene lo más fuerte todavía. Los registros de la iglesia no te convierten en adventista, hermano. Tú cuando te bautizas, te anotan en la iglesia y tú dices, te dan tu credencial, creo, ¿cómo le llaman eso? Certificado. Ya eres adventista, cuídalo, esto es tu pasaporte para el cielo, dice. Y ahora vamos a ver lo que dice aquí, hermanos. Ni siquiera le han enseñado a ese hermano. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia. Eventos están, ¿no? De que ni uno de cada 20 bautizados, ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, dice. No está preparado. Y que estaría tan ciertamente sin Dios, bautizado, registrado en la iglesia, está sin Dios y sin esperanza en el mundo, como el pecador común. Perdido, hermanos, como el pecador de afuera, pero bautizado y registrado en la iglesia, hermano. Aquí dice, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Lo pone al nivel del de afuera, pero está en la iglesia, está anotado, está registrado en la iglesia. Voy a darles otra cita. A veces cuando los jóvenes vienen a la iglesia dicen, yo no quiero ir porque no hay jóvenes, dice. ¿Han escuchado eso? Puro mayores, no hay jóvenes. Entonces, ¿qué busca el joven? Quiere hacer amigos. Qué bueno que quiera hacer amigos nomás. A veces hasta queremos enamorar en la iglesia, creo, hermanos. La realidad nomás.
Y como no hay jóvenes, aburridos, dicen, no hay jóvenes, no hay atracción aquí. Y voy a darles la cita, hermanos. Van a ver que los jóvenes no tienen ganas ni de leer la Biblia, hermanos. Peor de estudiar. Aburrido, eso es para viejitos. Así está la juventud ahora. Pero si le dices, vamos a hacer camporín, vamos a hacer caminata, ahí están, hermanos. Le voy a dar la cita, lo que dice aquí. Está en Mensaje para Jóvenes, la página 381, el párrafo 3. 381.3. Página 381, párrafo 3. Sí, 381.3. Dice, los jóvenes necesitan precisamente lo que no tienen. Esto es religión. Nada puede sustituirla. De nada vale la sola profesión de la religión. Escuchen esta parte. Los nombres están registrados en los libros de la iglesia terrena, pero no en el libro de la vida. Si no han entendido los temas, hermanos, ni tienen ganas de entenderlo, pero se han bautizado y están en los libros de la iglesia, pero no han entrado al libro de la vida. No están en el libro de la vida, hermanos. ¿Y qué decimos nosotros? Ay, los jóvenes, mire qué activos los jóvenes. Qué lindo, hermanos, la iglesia está llena, está ardiendo. Cuando esos jóvenes no quieren ni saber de la Biblia, hermanos, ni leer. Pero ya están en los libros de la iglesia, pero dice que no están en el libro de la vida. Y si no están en el libro de la vida, hermanos, ¿están seguros? ¿Qué dice Apocalipsis 21:8? El que no está, o 20, 14 y 15, el que no está en el libro de la vida, ¿a dónde va a ir? Al lago de fuego. El libro de la vida, hermanos. De ahí depende si vamos a tener vida eterna. Hermanos, vamos resumiendo a ver. ¿Qué es lo que nos hace adventistas entonces? ¿Las paredes? ¿El libro de la iglesia? ¿Qué nos hace adventistas? El mensaje, hermanos, la doctrina, el mensaje de los tres ángeles. Hermana, quería opinar, ¿no? Está muy bien, hermana. Ser miembro de la iglesia no garantiza la salvación. ¿Ya? Entonces ahí está, hermanos. Creo que se acabó, hermanos. Se acabó el tema. Debe ser hora también. Mañana vamos a continuar, hermanos. Ya, entonces quede claro. Ya hemos visto, hermanos. Yo creo que ahora les ha llegado el mensaje. No hay por qué tener miedo, hermanos. No estamos cometiendo un delito aquí. El delito que estamos haciendo es estudiar la Biblia y los testimonios, hermanos. Y conocer nuestra historia. ¿Ya? Ya. Bueno, lo que hemos estudiado ahora creo que está claro el panorama. Si hemos entendido el primer mensaje angélico, el segundo mensaje, el tercero, y dentro de ellos está el santuario, justificación por la fe, el juicio investigador, la ley de Dios, las profecías, y te han bautizado, hermana, está bien. Pero si te han bautizado sin ser adventista, sin entender esto, ni te han bañado bien, hermana. Pero podríamos tomarlo, hermana, como un ensayo. Sería ahora que nos bauticemos de verdad. Eso sería como una práctica que te han hecho, ¿no? Pero podemos bautizarnos ahora entendiendo ya.
Ya, hermano. Ya. Entonces lo que podemos hacer, hermanos, es levantar una lista y al próximo seminario o congreso ya podemos hacer el bautismo, hermanos. Y en ese lapso lo que podemos hacer es prepararnos. Si hay que regular algo, entender un poco más, entonces, hermanos, aprovechar ese lapso, ese tiempo. Sí, hermano. ¿Ya? Entonces, que el Señor nos ayude. En esta exposición, hermanos, no estamos anulando el bautismo. El bautismo es algo sagrado. Pero el bautismo se hace cuando se ha entendido los 3 mensajes angélicos. ¿Está preguntando o está objetando? Muy bien, hermanos. Ya. Sí. Ya. Bueno, el hermano está hablando que... Está bien, hermano. El hermano está hablando no de nosotros, sino está hablando lo que le ha pasado allá, ¿no? A veces dice que te bautizo. Es que, hermanos, o sea, totalmente el bautismo se la ha pisoteado, se ha echado por tierra, hermanos. Es un juego el bautismo. Hermanos, el bautismo se ha vuelto, cuando tú más bautizas, hermanos, eso el pastor gana. Recibe su premio, hermanos, un viaje a España. ¿Ya? Recibe recompensa. Entonces ellos tratan de lograrlo, y para eso, para que se bautice la gente, te voy a regalar una Biblia, pero bautízate, hermano, bautízate. En otras campañas incluso han llevado, así como los políticos, ¿no ve? Cocinas, poleras, gorros. Bautízate, hermano, aquí tienes una cocina, te vamos a regalar una polera. Bueno, y dice que al hermano no le han dado encima, ¿no? Se ha bautizado. Entonces, hermano, ese bautismo no tiene valor, hermanos. Ese bautismo no tiene valor. Entonces, lo que podemos hacer ahora es entender bien los temas y hacerlo ahora bien, ya entendiendo ya, hermanos. ¿Ya? Entonces sería bueno que levantemos una lista, hermanos. A ver, vamos a seguir estudiando, y para el próximo congreso o seminario, bautismo, hermanos, vamos a hacer. Ya nos bautizaremos. ¿Ya? Debe ser hora, hermanos. Gracias por vuestra atención, hermanos. Mañana seguimos con los estudios. Amén.